Pero volviendo a los transistores, estos fueron un avance muy importante y, a decir verdad, con el tiempo, gracias a ellos se pudo meter algo que ocupaba el tamaño de un departamento en una caja de zapatos. Increíble, ¿no? El circuito integrado o chip semiconductor contiene a su vez la función de cientos de transistores. Entonces, ahora nos estamos encogiendo, yendo hacia el fascinante mundo comprimido en una sola plaqueta de silicio. Robert Noyce, de Fairchild Corporation, y Jack Kilby, de Texas Instruments, lograron dar, de forma independiente, sorprendentes atributos a los circuitos integrados. Estos chips aumentaron notablemente la potencia de un ordenador, bajando sus costos y haciéndolas mucho más accesibles. Desde la invención de los circuitos integrados, el número de transistores que se puede colocar en un solo chip se ha duplicado cada 2 años. La mayoría de los dispositivos electrónicos de hoy en día utilizan alguna forma de circuitos integrados, colocados en placas de circuitos impresos. Estas placas, llamadas placas madres, son finas piezas de baquelita o fibra de vidrio que tienen conexiones eléctricas grabadas. Estas computadoras de tercera generación podían llevar a cabo las instrucciones en millonésimas de segundo. Se logró, entonces, reducir el tamaño de las máquinas al tamaño de gabinetes de archivos pequeños. Sin embargo, el mayor avance en la era de la computadora aún estaba por descubrirse. El microprocesador, inventado por Ted Hoff, es el que realmente impactó sobre el desarrollo de un ordenador. Este empleado de Intel logró reducir el cerebro de una computadora al tamaño de una goma de borrar. El primer uso de este componente fue creado para una calculadora, pero rápidamente pasó a ser utilizado en ordenadores durante la década de los 70. Siendo la Altair 8800 de MITS una de las primeras computadoras en salir a la venta, que resultó un éxito absoluto entre los aficionados. Una compañía creada por Ed Roberts y Forrest Mim, con el fin de fabricar calculadoras, por cierto, muy exitosas en ventas. Pero en 1974, MIMS redireccionó a la compañía hacia la informática. Viendo esto, en 1975, Paul Allen y Bill Gates comienzan a escribir el primer lenguaje de sistema operativo de Microsoft, BASIC, siendo este el primer producto de la corporación Microsoft. Sí, es aquí donde empezaron. Pero no fue hasta 1977 que Steve Wozniak, junto con Steve Jobs, con una nueva y particular visión de diseño comercial, lograron que el ordenador Apple II llegue al público masivo, con un diseño más amigable y atractivo como un objeto, e integrando el teclado al cuerpo de la máquina, que finalmente generó una explosión de consumo de esta tecnología y disparó sus ventas entre los aficionados a la computación. Recién, en 1981, IBM reacciona finalmente introduciéndose en el mercado del ordenador personal para competir con Macintosh. En forma paralela, el desarrollo del software simplificó su lenguaje, adaptándose y permitiéndonos a todos acceder a la informática sin tener grandes conocimientos. Así, se desarrollaron el procesador de texto, las planillas de cálculo y programas para diseñar, entre otros. En fin, podemos hacer de todo frente a una computadora, y por ello están en todas partes. Así es como surge una nueva ciencia, la informática, que junto a la Internet deviene en una nueva era de la comunicación. Se trata de una máquina capaz de ordenar un conjunto de redes interconectadas por las cuales permiten que se conforme una red única y lógica de información de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocidas como ARPANET entre 3 universidades de California. Como todo avance, conlleva riesgos, y todos nos preguntamos, ¿cómo nacieron los virus informáticos que logran entrar a un ordenador vía Internet? Y en este caso, la primera máquina en recibir este ataque fue la IBM Serie 360. Este programa fue llamado Creeper, creado en 1972 y tenía por mensaje Catch Me If You Can, el cual fue un programa informático experimental escrito por Bob Thomas en 1971. Este no fue hecho para causar daño, sino para comprobar si se podía crear un programa que se moviera entre ordenadores dentro de una misma red.
Y para no permitir que ingrese este virus, se creó Reaper, el primer antivirus. En 1977, de la mano de Commodore, la computadora entra finalmente al hogar. Se lanza al mercado la línea de computadoras PET 2001, de exitoso uso, con fines educativos, con pantalla incorporada y con 4 KB de RAM expandible a 32. Un año después, solo en Estados Unidos ya había 500.000 de computadoras en uso y para 1981 el número se duplicó. Y en 1986 se elevó a 30 millones de unidades. En este mismo momento no podríamos estimar con precisión cuántos equipos existen. Paradójicamente, creamos una máquina para hacer cálculos que no puede calcular cuántos equipos existen. Hoy en día, se habla del desarrollo de computadoras inteligentes, basadas en redes neuronales artificiales o bien llamadas cerebros artificiales. Estas serían computadoras que utilizarían superconductores como materias primas para sus procesadores, lo cual permitiría no malgastar electricidad en calor debido a su nula resistencia, ganando performance y economizando energía. La ganancia de performance sería de aproximadamente 30 veces la de un procesador de misma frecuencia que utilice metales comunes. Todo esto está en pleno desarrollo. Hemos recorrido un largo camino desde aquella vida primitiva en una tierra inhóspita y desconocida hasta nuestro hogar actual. El camino tuvo muchos tropiezos, cometimos errores y muchas veces tuvimos que dar marcha atrás y volver a empezar. Lo que es cierto es que nunca nos detuvimos. Siempre una generación le pasó la posta a la siguiente y los jóvenes tomaron el desafío y fueron más allá. Ahí es donde reside la verdadera naturaleza humana, en la trascendencia. Para finalizar, Carlos Tomasino, profesor consulto universitario con más de 50 años en la profesión informática, presidente de Fundesco y del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, plantea en su obra Mi vida, la informática, que existen, al momento, 4 eras en la evolución de las tecnologías de la información. La primera, la era de las grandes computadoras, es decir, aquellas que dieron inicio a la época de la computación, y que consistían en grandes equipos surgidos de la electromecánica y trasvasaron el uso de válvulas y núcleos de ferrite hasta la aparición del chip, que emitían mucho calor, por lo que requerían funcionar en ambientes muy acondicionados. El uso de estos equipos estaba dirigido al mundo empresario. Las computadoras prestaban servicios a las tareas tales como la administración, facturación, contabilidad, stock, administración de recursos humanos, cálculos de costos y presupuestos, y todo aquello que tenía que ver con la gestión de la empresa. El archivo de la información, que se inicia con la provisión de datos a través de la tarjeta y la cinta perforada, rápidamente deja su lugar para las cintas magnéticas y los grandes discos magnéticos. En tanto que la impresora de papel era en ese tiempo prácticamente el único elemento de salida de los datos. Esta era se inicia en los años 40 y avanza rápidamente, hasta el inicio de su decadencia en los años 80. Hoy existen aún grandes computadoras en los centros de gran volumen de datos, como los bancos, las grandes empresas de servicios, el ANSES y la FIP. Precisamente en esa década surge la segunda era, la era de la computación personal. Su impacto es tan grande que en 1981 la revista Times denomina a la computadora personal el personaje del año. La computación personal se inicia en las profesiones, pero rápidamente empieza a prestar servicio en las tareas hogareñas. Y, con el surgimiento del mouse, la pantalla, los software de procesamiento de datos, se fue planteando esta nueva era. Se le suman el disquete y luego en rápida sucesión el CD y el DVD como herramientas de archivo. Esta era aún subsiste, aunque lentamente ha ido dando paso a equipos más pequeños, como las notebooks, netbooks, tablets y smartphones. Como cada época revoluciona la anterior, entonces es claro que la aparición de Internet y la intercomunicación de datos entre equipos marcan la tercera era, que se inicia en 1995 y da origen a los nuevos paradigmas. La web inicia el proceso y permite que nuevos actores informáticos se sumen: la educación a distancia, el comercio electrónico y el teletrabajo. Hoy, nadie duda en educarse, comprar o trabajar desde casa. Es algo común, aunque nada visible 25 años atrás. Esta era permite comunicarse a todos con todos,
Empresas con empresas, empresas con personas, personas entre personas. El salto cualitativo de vida ha sido grande, complementado con las intercomunicaciones inalámbricas que apostaron fuertemente a este desarrollo. Comienzan a transmitirse voz e imagen. A esta época, con la aparición de Internet, empezó a llamársele la era de la información. Hace aproximadamente 10 años, hicieron su aparición abrupta las redes sociales, montadas sobre las eras tecnológicas anteriores. La aparición de Google, Facebook y Twitter, trabajando sobre las Wikipedias o bibliotecas virtuales, sumado a equipos cada vez electrónicamente más reducidos y smartphones y posibilidades de acceder a redes a través de Wi-Fi cada vez más potentes, con la factibilidad de ampliarse al campo de la inteligencia artificial, la medicina, la astronomía y otras ciencias. Conforman una era actual, distinta a la que hemos denominado era del conocimiento, por su potencialidad y su posibilidad de alcanzar nuevos y más amplios estadios. La vida humana en estos últimos 70 años ha evolucionado grandemente desde la vida de nuestros abuelos. Y no hace falta describir cómo han sido los cambios producidos. Ya lo sabemos. Pero dentro de ese periodo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, la tecnología de la información ha revolucionado fuertemente a esa evolución. Y muchos creen que si uno no se monta rápidamente a ese tren de conocimiento que en este tiempo se produce casi a diario, puede perderlo, convirtiéndose en un analfabeto digital. ¿Habrá una nueva era? Sí, seguro que sí. Es un cambio que amerita un minuto de tu tiempo. Si sos un joven interesado en potenciar tu conocimiento, deberías preguntarte si no querrías ayudar a este cambio. ¿Y sabes cómo se inicia este camino? Interesándose, estudiando, preguntando, buscando, googleando, leyendo, viendo cómo funcionan estas máquinas, aprendiendo a utilizar la tecnología y como objetivo ser uno de los mentores de esa quinta era. Te esperamos.